Buen día. Hoy quisiera hablar acerca de la responsabilidad de los Estados Unidos en la muerte, causando la muerte en forma directa o indirecta alrededor de entre 20 y 30 millones de personas. Depende cómo se lo pueda medir, depende de la calidad de las estadísticas. Sin embargo, el número es tan grande que el, el fondo de la cuestión es la responsabilidad directa e indirecta sobre la muerte de millones de personas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, esto hay que tomarlo en contexto de que Estados Unidos estaba en pugna como país más poderoso representante del capitalismo, estaba en pugna con el socialismo practicado por la Unión Soviética y la expansión de la idea socialista en el mundo, por supuesto en Asia, en África, y las incipientes manifestaciones socialistas en Centro y Sudamérica. Esto se dio en el contexto de la así llamada Guerra Fría, pero, pero aún terminada con la capitulación política de la Unión Soviética, mutando hacia el capitalismo, siguió ejerciendo una influencia dentro de los países, del contexto de los países capitalistas, e incluyo también a China en esta ecuación, y a todos los ex países de la órbita de la Unión Soviética. Obviamente los que están en la órbita de Estados Unidos no hace falta ni mencionarlos. Como principal responsable de la conducción del capitalismo. Ahora, el capitalismo se enfrentó con la alternativa que era el socialismo, a cual se impuso por múltiples causas, pero el hecho, la realidad es la única verdad, y se impuso. Y el mundo en guerra, una guerra insidiosa después de la Segunda Guerra Mundial, aunque hubo obviamente guerras también, pero ya no fueron mundiales. Ahora bien, para darle un poco de estructura a esta pequeña charla, pensemos que hasta 1991 existía la Unión Soviética. Después de que dejó de existir la Unión Soviética, siguieron las guerras. ¿Por qué? Porque el mundo, dentro de la ideología y del sistema capitalista, es un sistema que propugna el antagonismo, y justamente el mundo está en pugna. Y para mantener su hegemonía, que era el eje anglo-británico de los anglo-estadounidenses, y por supuesto Estados Unidos como el principal actor hegemónico, para mantener su hegemonía, siguió con la opción militar, porque ya estaban concluidas todas los elementos que esgrimían contra la lucha de la idea y de la práctica del socialismo.
resumiendo, a partir de la Segunda Guerra Mundial tenemos la guerra de Corea, en que murieron millones de personas. No voy a ser puntual en la cantidad de estadística de las personas, pero lo tomo de manera global. Se puede analizar perfectamente bien caso por caso de las muertes generadas, del impacto del, de Estados Unidos en la muerte generada en todos, en forma directa e indirecta en estas guerras y conflictos secundarios. Tenemos empezando por Corea, pero además en la década del 50 ya se vislumbraban los problemas que había con la península en Indochina. Y también en la década del 50 la intervención de Estados Unidos para sofocar cualquier tipo de manifestación o de emergencia de corte socialista. Estados Unidos intervino en Centroamérica y en Sudamérica en forma directa e indirecta. Tenemos el caso en Centroamérica, con el caso de Guatemala, con Jacobo Arbenz, después en toda Sudamérica, pero hay que puntualizar que las intervenciones en Sudamérica fueron siempre indirectas, porque se hicieron a través y con el concurso de las minorías dominantes en Sudamérica, que tienen la gran responsabilidad de los hechos acaecidos. Y siguen teniéndolo, porque la estructura de poder en Centro y Sudamérica ha variado muy poco, si bien ha variado en el curso de los últimos 60 años, pero ya lo tenemos a la vista de que sigue dominando el continente, tanto en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Paraguay. Después los otros países son casos aislados. El caso de Venezuela está en proceso. El caso de Cuba, bueno, Cuba ya es un capítulo aparte, pero está integrándose en el ámbito del concierto mundial, que no tiene otra alternativa del capitalismo, si bien mantiene el socialismo como base fundamental de esta nación, dentro de las posibilidades que tiene para mantener este sistema político y filosófico, dentro de la filosofía de la igualdad, la justicia, etc. No obstante eso, en todos los países socialistas, y yo lo he tratado en otras charlas de hace ya un tiempo largo, que hablé de la esquizogénesis de la emergencia de las clases medias en el siglo XX, y la esquizogénesis de la misma. O sea, la esquizogénesis de la clase media y del proletariado, básicamente en la formación de la clase media. Y lo vemos que se sucedió en la Unión Soviética, sucedió en Vietnam, sucedió en Cuba. O sea, hay una emergencia de ciertas capas, las más capaces generalmente, que después reclaman también su lugar en la sociedad, desde el punto de vista no solamente económico, sino político. Bien, resumiendo un poco,
podemos hablar de la década del 50 en las intervenciones en en Centro y Sudamérica, las intervenciones en el Medio Oriente, intervención en Irak, cuando a Mossadegh lo desplazaron y pusieron al Shah, al Shah de Persia. Y todo esto es un poco difícil hacer un raconto histórico en breves minutos, pero terminó con, por allá por el 1979-80, con la transformación en un Estado teocrático con, con Khomeini, y que hasta el día de la fecha es el posible foco de tensión, eh, es la posible explosión de una guerra en ese área. Eh, Resumiendo, también podemos hablar de las guerras de Vietnam, la guerra de Corea, las dos guerras en Irak en el 91 y en el 2003, y la destrucción de Libia, y las intervenciones directas en Sudán, las intervenciones indirectas en Indonesia, los bombardeos en Laos y Camboya. Y es notable, estas son las, las los dramas de los conflictos internacionales, por lo cual yo interpreto que la importancia del estudio de las relaciones entre los pueblos, lo que los romanos llamaban el derecho de gentes, eh, es de fundamental importancia, porque es la culminación a nivel macro de los dramas de la vida humana. Y ya lo vemos con la catástrofe de la cantidad de muertes que se genera. Estos días se recordó el 100 aniversario de la Primera Guerra Mundial, que murieron millones, creo 30 millones de personas, 50 millones en la Segunda Guerra Mundial. En fin, son cifras catastróficas. Y ahora nos enfrentamos con la posibilidad de una guerra nuclear, en que ya las cifras son imposibles de imaginar. Esto también da origen a una pequeña charla, aunque ya he hablado sobre el tema del peligro de la guerra nuclear, pero quería puntualizar que, si bien al socialismo siempre se lo fustiga y se lo acusa de las represiones que hubo en Rusia, y siempre se menciona el Gulag, que es un acronímico de los centros de detención. Sin embargo, nunca se pudo probar la cantidad con que se lo acusa. Si bien hubo grandes represiones, también hubo represiones en la década del 30 en Ucrania, pero son temas distintos, y también hay que tomarlos en el contexto de la cultura de Rusia específicamente, y de Eslavonia, como se diría el mundo eslavo, y su historia y su geografía y sus comportamientos, y después de haber pasado la monarquía absolutista de los Romanov durante tres siglos. Y si nos remontamos mucho más en tiempo en la historia, también todas
las invasiones que sufrió los pueblos eslavos, tanto por parte de los nórdicos, por parte de los europeos, Francia, y después Alemania 2 veces. Eh, por supuesto, no olvidemos de lo que ellos llaman los tártaros, que fue el Genghis Khan, los mongoles, que tuvieron un par de siglos también, y todo eso conformó un carácter colectivo, y es un carácter colectivo fuerte. Eh, entonces, cuando se hacen consideraciones hay que hacer ese tipo de referencias. Pero las cifras que se le fustiga al socialismo que como causante de semejantes eh, atrocidades, lo mismo que el caso de China, pero hubo hambrunas, sí, sí, sin duda. Eh, empalidecen. Si tomamos el caso de Estados Unidos en los últimos 60 años, y si tomamos el imperio británico, el ex imperio francés, las cifras son increíblemente mayores. Y aquella, las que es muy difícil medir, pero que se puede si uno le dedica el tiempo para investigarlo, son las muertes silenciosas, las muertes causadas por el sistema capitalista, de las muertes causadas en forma directa e indirecta por la falta de atención médica de las grandes masas. Cuando me refiero a las grandes masas, no al 10 o el 20%, depende de las circunstancias históricas y cómo se mida del sector privilegiado de las sociedades. Y también depende de qué sociedades estamos hablando, de qué naciones. También podemos hablar de tribus, en el caso de África, en el caso de Medio Oriente también, que después esas tribus conformaron lo que hoy se llaman las naciones-estados, ajenas a su forma de ser ancestral. Pero el hecho está que el mundo sigue siendo muy violento y los que dirigen son extremadamente violentos, y los líderes en gran parte, en gran cantidad, son psicópatas perfectos. No tienen la más mínima empatía, las personas son un número. En casos recientes podemos hablar, por ejemplo, Madeleine Albright, que en una entrevista dijo que habían muerto 500.000 niños a causa del bloqueo norteamericano. Y le preguntaron si se justificaba, si el costo ese del bloqueo para derrotar a Saddam Hussein se justificaba. Dijo que sí, el costo era aceptable. Después se corrigieron las cifras, no fueron 500.000 sino 350.000, igual es aberrante, es catastrófico. Hillary Clinton, cuando habló de Gaddafi, Vini Vidi y no dijo Vinci, y Gaddafi murió. Y ahí en Libia dan también unos cientos de miles de personas por la intervención de Estados Unidos y de la NATO, que la NATO, dicho sea de paso, dejó de ser un pacto defensivo contra la Unión Soviética, que la Unión Soviética se disolvió el pacto de Varsovia, y la NATO es una organización ofensiva. En el caso de los Balcanes, con el bombardeo a Belgrado y a Yugoslavia, la intervención en Afganistán. Es decir, es una organización ofensiva, no hay duda. Recapitulando, es
sigue siendo vigente que los imperios o los cuasi imperios, como el caso de Estados Unidos o hegemónicos, estados hegemónicos, siguen usando la fuerza y los países siguen usando las fuerzas en sus relaciones. Que desde el punto de vista de la idea socialista, si todo el mundo fuera socialista, utopía pura tal vez, al no estar en pugna, en competencia, donde se acordarían los intercambios y donde los estados representados por la gran mayoría de la población, de los trabajadores, no existiendo esos intereses eh, particulares, privados, monstruosamente poderosos, tal vez sería un mundo un poco menos violento, obviamente. Tampoco hay que hacerse grandes, generarse grandes expectativas de acuerdo a la evolución desde el punto de vista antropológico y sociológico de la especie. Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de ir escalando un poco en la humanización de la humanidad. Por hoy creo que es suficiente. Muchas gracias por su atención.